Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Domingo Martínez. En breve conversaremos con él. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con el doctor Domingo Martínez, el segundo favorito, porque la primera es su esposa. No voy a caer en ese gancho. Fíjate, qué batalla. Pero Cristo tiene que ayudarte, Jessica. Saluda a tu mami. Qué tan agradable. ¿A quién te saliste? A mi mami. No parece. Ay, bendiciones. Pero yo soy el favorito. Sí. Por lo menos ayudé a que yo soy el primero. Tú, como me vendiste, y ahora yo paso a segundo. Así son ustedes las mujeres. No vamos a caer en ese gancho, doctor, nunca. Pero Dios está con nosotros. Doctor, tenemos el mes de marzo, mes de la salud renal. Y estamos viendo un incremento bastante grande de casos, sobre todo en pacientes hasta muy jóvenes, que están teniendo trastornos insuficiencias renales. Doctor, ¿por qué es que está pasando esto? Estamos teniendo pacientes muy jóvenes con presión alterada y con diabetes y como consecuencia problemas renales, ¿o serán otro tipo de cosas? Fíjate, es cierto, la enfermedad renal ha crecido en toda parte del mundo. Tanto así, Jessica, que se habla que para el 2040 la enfermedad renal crónica será la quinta causa de muerte en todo el mundo. En la actualidad se considera la 11ª causa de muerte y esta enfermedad es la sexta enfermedad de mayor crecimiento en el mundo. Hoy la prevalencia en República Dominicana son aproximadamente 600 pacientes nuevos que entran a diálisis todos los años. Wow. Y ya lo hemos dicho, que el 10% de la población general padece de enfermedad renal. El problema es que muchos de ellos aún no lo saben y hay que resaltar que la enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa, que los síntomas no aparecen hasta que se ha perdido más del 90% de la función renal. Sí. Ahora bien, si bien es cierto, son tantos factores de riesgo que se están presentando de forma prematura, porque quizá 15 años atrás, 10 años atrás, no era tan usual un paciente joven en enfermedad renal crónica. Pienso que la facilidad al consumo de drogas, la facilidad al consumo de juca, la facilidad a la obesidad, al sedentarismo, a la comida chatarra, a la falta de buenos hábitos, la facilidad que tienen cualquier muchacho de hasta menores, un escándalo. Ahora en Semana Santa viene y a fin de año, muchacho 9 años borracho. Totalmente. Todo ese tipo de cosas, lastimosamente, yo pienso que contribuye a un deterioro no solamente de la función renal, sino de la salud en condición en general. Hay que recordar, Jessica, que la enfermedad renal crónica es sinónimo
de muerte prematura, aumento de riesgo de muerte prematura. ¿Qué quiero decirte con esto? Un joven de 20 años muere 40 años antes que otro joven de 20 años que no sufra de los riñones. Sí. Y eso es producto porque a nivel renal se produce una proteína antienvejecimiento que se conoce como cloto. Y cuando los riñones se dañan, se dejan de producir. ¿Y en qué se traduce esto? En que las arterias, el corazón, las venas, nuestro organismo se ponga viejo antes de tiempo. Yo digo que aunque sea para mantenerse así joven, como mi amiga Jessica, Ajá. hay que cuidar los riñones, porque es una proteína que se conoce que es antienvejecimiento. Sí, doctor, acaba de mencionar en la población joven que estamos teniendo alcohol y estamos teniendo el vape o el cigarrillo. ¿Cómo daña directamente o indirectamente el alcohol y el vape al riñón? Fíjate, lo primero que vamos a hablar individual de cada uno. Ajá. Cuando hablamos de alcohol, el alcohol es una sustancia tóxica, es una sustancia cancerígena. No solamente daña los riñones, sino que también aumenta el riesgo de padecer cualquier tipo de cáncer, sobre todo el de próstata. Por eso, Jessica, que yo digo que si a la etiqueta del alcohol le ponen consumir alcohol, aumenta el riesgo de cáncer de próstata, ¿Bajar el consumo? bajará el consumo. Pero le ponen el alcohol es perjudicial para la salud. Como es una sustancia tóxica y todo el organismo no se comporta igual, de alguna forma hay un grupo de personas que se le acelera el daño renal o que pudiera producir toxicidad quizás directa al riñón. Ahora bien, el alcohol sabemos que inhibe una hormona antidiurética que es la que se encarga de reabsorber lo que nuestro cuerpo quiere, Jessica. Por ejemplo, si nosotros filtramos sodio, que es sal, filtramos potasio, filtramos magnesio, y el cuerpo lo necesita, luego que se filtra por los riñones, que va pasando por los tubos, esa hormona reabsorbe todo eso, devolviéndolo al cuerpo, diciendo, ¡hey! Necesitamos esto. Cuando nosotros tomamos alcohol, pues esa hormona se duerme, porque la inhibe, pierde su función, entonces el paciente o el individuo que consume, se le aumenta lo que es la diuresis, orina mucho y tiene mucha pérdida de ¿qué? De electrolitos, sales y solutos que nuestro cuerpo necesita. Eso se traduce en un desequilibrio hidroelectrolítico. Pero lo que pasa es que las personas que son de cerveza, de alcohol, fin de semana, llega un momento que comienzan a experimentar una deshidratación que para ellos se vuelve normal tener la lengua reseca, tener la piel arrugada, y esa deshidratación entonces afecta la función renal, haciendo que el paciente curse. ¿Con qué? Con una enfermedad renal aguda. Lo que pasa es que nadie, luego de ingerir alcohol, va al otro día a hacerse una creatinina, va al otro día a hacerse un examen de orina, sino que pasa la resaca, se hidrata, pero ese riñón viene sufriendo. Y esa deshidratación constante, pues de alguna forma va dañando nefrona, hasta que se vuelve crónica. Para los fumadores, el tabaquismo, la gente que consume puros, cigarrillos tradicionales, vape, marihuana o cannabis, pues obviamente se sabe, y nos vamos a enfocar en lo que se supone que es legal, pero dañino. Lo primero es que las personas que fuman deben de reconocer y saber
que tiene 9 veces más riesgo de padecer la enfermedad renal crónica y llegar a diálisis que aquellos que no fuman. Lo que pasa es que es un daño que se ve a largo plazo. Entonces sabemos que un cigarrillo tradicional tiene más de 7,000 sustancias que son tóxicas y se ha comprobado que el grupo pequeño que se ha estudiado, hay partículas que dan daño directamente a nuestros riñones y que se van acumulando. Lo mismo pasa con el vape, que hay elementos pesados. Lo mismo pasa, que siempre lo hemos criticado, las personas que consumen remedios naturales, a raíces, que hay muchas sustancias que son tóxicas para nuestro organismo. Porque el cuerpo no lo integra. Exacto. No es como tú comer quizás que se convierte. Se metaboliza, se resuelve. Y pasa por un proceso, sin embargo hay hierbas de estas que no se procesan. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se van acumulando, porque el riñón ni la puede eliminar, se van acumulando hasta que llega una dosis, una concentración capaz de producir daño, ya sea de forma directa o indirecta, a nuestros riñones. Doctor, ¿y de esta medicinal, cuál ha sido alguna que usted ha encontrado que le haya causado mucho problema a un paciente en particular? Pero recientemente ahí me está llamando un amigo, no le voy a decir el nombre, pero él es muy querido por mí, que se dio unas alturas de carambola. De carambola. El jugo de carambola. Y yo tuve que dializarlo por 2 meses. Wow. Claro. El consumo excesivo de carambola lo llevó a un daño renal agudo. Gracias a Dios que llegó a tiempo al consultorio, y fue una batalla porque yo le decía, tú tienes que dializarte para no quedarte en diálisis. Era prevención, para prevenir. Sí, para, como uno dice, romper el riñón. Exacto, para desintoxicarlo. Y sabemos que no solamente se vincula con daño renal agudo y que ha llevado pacientes a diálisis, sino que también tiene un alto contenido en oxalato de calcio, que es la primera causa de pacientes que forman litiasis o piedras en los riñones. Algo que te iba a decir, tenía yo el lunes un paciente de segunda opinión con una proteinuria, y ahora que hablamos del tabaquismo, él omitía que fumaba. Entonces él llega porque tiene una proteinuria muy marcada, y sabemos que el escape de proteínas en la orina causa fibrosis en la masa renal, se van perdiendo hasta que hay un desgaste y te lleva a diálisis. ¿Qué es proteína en la orina? Esa orina espumosa, cuando te orinas, si se fija. Y la razón de ese paciente, ¿cuál era, Jessica? El tabaco. El tabaco, que los libros lo dicen así mismo. El consumo de tabaquismo, el consumo de cigarrillo, está vinculado directamente con una pérdida importante de proteínas a nivel de la orina. Y yo le decía, mira, sí, me pagaste, me consulta, demás, pero te voy a decir lo que tú no quieres escuchar. O te voy a decir lo que tú has escuchado desde otra óptica. Hasta que no deje el cigarrillo, tu proteinuria no va a recuperarse, no va a eliminarse. Puedes hacer todo lo que tú quieras, pero eso es la causa fundamental de que tenga pérdida, y es lo que te va a llevar a ti a diálisis. Y muchas veces son fumadores de puros. Yo no soy ningún experto en asuntos de cigarros, pero tengo entendido que los puros de la garganta hacia afuera, y muchas veces las personas entienden que como eliminan o botan el humo, no causa daño. Sin embargo, se absorbe, y eso como odontóloga tú lo manejas súper bien, se absorbe y produce el mismo daño que la persona que consume cigarrillo tradicional. Se queda hasta en la piel. Se quedan hasta en la piel. Es como que esas toxinas se le quedan. Se adhieren. Se adhieren a la piel, a la boca, a la encía, a todos los lados se le adhieren. Es muy difícil que un paciente que tenga tabaquismo te mienta, porque habla solo el cuerpo. Hasta el cuerpo habla.
Totalmente. Entonces, recordando que eso también te lleva a que, bueno, aumento de riesgo de cáncer de vejiga, de próstata, de garganta, cuerdas vocales, Sí. orofaringe, pulmón, que es tóxico por más que tú lo quieras poner bonito. Sí, doctor, entonces sabe también que tenemos una población que decimos, no lo consumo todos los días, pero lo consumo un fin de semana, 2 fines de semana. ¿Qué pasa? Que siempre usted me ha dicho que el riñón, una vez que ya está pasando por un proceso, difícilmente vuelve atrás. Cuando usted encuentra a estos pacientes, quizás con ya una enfermedad aguda, ¿qué pasa con el riñón? Cuando quitas la causa, o sea, quitas el tabaco, ¿el paciente mejora o no necesariamente ese riñón mejora y ya iría directamente a diálisis? Fíjate, muy buena pregunta como siempre. Oye, tú saliste de tu mami, tú eres muy inteligente. Claro, claro. Es así. Había que sacarle esa sonrisa a ella, que ya le extrañaba que yo me estaba comportando como tan serio. Pero fíjate, Jessica, la enfermedad renal se clasifica en enfermedad aguda. Y siempre hemos dicho que ese paciente que llega agudo con daño renal, si recibe un tratamiento oportuno, recuperamos la totalidad de la función en un 100%. Sí. Ya cuando, independientemente cuál sea la causa, hay un daño renal crónico, sabemos que la enfermedad renal crónica es irreversible y que se clasifican en 5 estadios. Ahora bien, cuando usted quita el alcohol, quita el tabaquismo, automáticamente usted comienza a mejorar lo que son los factores de riesgo. Totalmente de acuerdo. ¿Que queda un daño? Claro, va a quedar un daño quizá que es perpetuo, pero nada se daña de un día para otro. Lastimosamente, los pacientes fumadores, es muy raro uno encontrarlo al inicio del hábito. Sí. Siempre tienen 5, 10, 20, y que a veces 30 hasta años. lo comienzan a ser escondidos de los padres. Lastimosamente. Porque ahora mismo hay una corriente de muchos adolescentes que están consumiendo el vape escondido de los padres. Sí, porque lo han vendido como un estatus social. Sí, totalmente. Fíjate, yo me imagino, hasta donde te conozco, tú no eres de discoteca, yo tampoco. Sí. Pero no es que uno esté ajeno a la realidad. Doctor, te alquilan un paquete. Yo salí con una amiga que su hija en ese momento estaba cumpliendo 15 años y yo la acompañé porque la niña quería salir y lo que encontré fue, o sea, para mí fue chocante, el vape y el alcohol en menores de edad. Y por ponerlo así, porque por ejemplo yo tenía una paciente ingresada por un proceso infeccioso en la orina y bueno, con los antibióticos ya como que se congestionó. Sí. Y comenzó con una tos. Bueno, le hicimos una radiografía, le pusimos antibióticos, la nebulizamos, un poco de hidrocortisona para bajar la inflamación. Sí. Y cuando veo la radiografía veo esos pulmones de fumadores. Y cuando yo le pregunto, ¿tú fumas cigarrillo? No, que a veces, que sí, que ocasional. Yo no, pero eso no es nada. Sí. Y va, pues sí, y algo más se aparece. Entonces, cuando ves, o sea, posiblemente la razón fundamental de esa neumonía, de esa crisis de broncoespasmo, posiblemente la inhalación. Acuérdate, Jessica, que los estudiosos hablan de que un cigarrillo puede tardar 3 meses, 6 meses en salir del cuerpo en su totalidad. Y lastimosamente, mientras le pasemos paño tibio a nuestra realidad, y tú ves que en una discoteca de prestigio te alquilan un mueble, un sofá, un VIP y te incluyen una juca. Totalmente. ¿Me entiendes? Cuando tú ves que muchos jóvenes entran por curiosidad y se quedan por necesidad, una nicotina, porque sabemos que la nicotina es mucho más adictiva que la que consumen cannabis. Sí. Hay gente que consume cannabis y dice, no, malísimo, y no va. Hay gente que simplemente del olor. El olor y la rechazan y no le gustó la nota que le dio, como hablan ellos y cosas. Sin embargo, de 10 jóvenes que prueban un vapor por curiosidad, se quedan enganchados un 7, un 8 y muchas veces hasta un 10. De 10 enganchados en el vicio. Y 1 hora
de vape equivale aproximadamente a 300 cigarrillos de esos convencionales. Y cuando nosotros buscamos en qué aporta eso, nada. Yo estoy seguro que si le cambian la etiqueta, lo que pasa es que las cosas que dejan dinero son las que hacen daño. Totalmente. Yo siempre lo he dicho. Tú agarras y buscas 4 patrocinios de marcas decentes, ninguno te apoya, pero tú buscas una de Rebú, una vaina rara, Mire, que le iba a preguntar. y agarran y te patrocinan. Entonces dicen, ¿cómo Jessica un programa de salud? Bueno, porque el que quiere, el que puede promover los buenos hábitos, Sí. el que puede promover la buena salud, no le interesa apoyar estos tipos de programas. Justo hablando de esos hábitos, hay una marca de refresco, que no puedo mencionar el nombre, pero siempre se menciona que daña los riñones. ¿Qué tan real es esto? Doctor, no se me ría, que tiene que respondérmela. Pongan un anuncio aquí. ¿Qué tan real es que daña los riñones? Porque siempre... Mira, la gaseosa, en yo sentido- esto se lo digo al hijo mío por deporte. Fíjate, si bien es cierto, para hablarte con la honestidad que me caracteriza, Sí, si buscamos un estudio que hable directamente del consumo de gaseosa y daño renal, es muy difícil que aparezca. sí. No lo hay. Ahora bien, la concentración que tiene una fucking latica De una vez. de una gaseosa cualquiera, Ajá. la cantidad y la concentración que tiene de azúcar es una locura. Ok. No solamente la gaseosa, los juguitos que mandan las madres Ajá, a los colegios. a los colegios, esos juguitos pequeños, Concentrados, sí. tienen 26 gramos de azúcar, 28, y el más saludable tienen 23 gramos de azúcar. Y eso se traduce que la Organización Mundial de la Salud habla que el consumo en un adulto deberían de ser 16 gramos. Ok. Imagínate en la edad pediatra. Ajá. Entonces, ¿a qué conlleva el azúcar? Bueno, A una diabetes antes de tiempo. obesidad, Ajá. una inflamación constante antes de tiempo, desarrollan diabetes, síndrome metabólico y 25.000 enfermedades. Se habla que el consumo de azúcar no solamente es más adictiva que la cocaína, sino que mata más gente que la propia cocaína. Sí. Cuando nosotros buscamos la estadística en la Organización Mundial de la Salud, Jessica, casi 3 millones de gente se mueren todos los años como consumo directo de azúcar. Lo mismo pasa con el consumo de la sal. Entonces los daños colaterales de la gaseosa, pues de alguna forma dañan los riñones. Sí. ¿Por qué? Porque esa glucosa a nivel del riñón produce una inflamación constante, produce estrés oxidativo, hace que se pierda la integridad renal, hace que se produzca una toxicidad directa a nivel del riñón. Lo que pasa es que pueden pasar 10 años, 15 años, 20 años, que una persona por azúcar, por diabetes. Que su cuerpo se porte de manera noble. Exacto, y para que Ajá. vea quizá llega una diálisis. Porque un paciente diabético llega y puede tardar 10, 15, 20 años en llegar a diálisis, pero llega. Pero y no solamente eso, lleva un tiempo en que tu cuerpo se porta bien, pero cuando ya dijo se acabó. Y sabemos que el endulcorante produce daño directo Sí, del riñón sí. y de muchísimas cosas. Y tú sabes que el azúcar se lleva el esmalte de la boca. Totalmente. Entonces el daño directo sí existe, aunque quizá por asunto de interés económico No se diga. no se digan. Y de ahí te voy a dar respuesta quizá por qué tú ves que en jóvenes es tan frecuente quizá el daño renal. Porque yo hace como 10 años, después de viejo, que yo dejé de consumir gaseosa. Sí. Un mal día por el tema de la soda, que Es uno que se ahora puede es como sentir. que tenemos más acceso a la información. Claro, Porque hace un tiempo un no la mal día, teníamos. porque yo soy adulto, en una actividad, un cumpleaños, una cosa, me tomo una gaseosa para no satanizarla. Sí, sí, Pero claro. siempre que la puedo evitar, la evito. Ahora, cuando tú tienes un niño dándole jugo diario, O refresco todos los o días. refresco todos los días, que se beben 3 y 4, Sí.
con una Y cantidad... los jugos de cartón cuando De llegan a la cartón que casa, se ven porque saludables. tampoco se lo hacen natural. Claro que no, porque que el mundo está loco. Con ese tipo No, de porque cosas. que nadie tiene tiempo para nada. Totalmente. Las mujeres quieren casa, pero no quieren compromiso. Los hombres... Espérese, que me está desviando el tiempo. Vamos. Mira que este muchacho me dijo Vamos todo. para Mira, el mira lo que me dijo, no toque esa tecla. Vamos para Cambiamos, el vamos al riñón, vamos al riñón. Pero es así, eso es producto de que no hay un compromiso, porque Sí. yo mismo he tenido que cambiar ese mal hábito. Porque a veces cuando te va bien, Sí. tú quieres la cosa más fácil. ¿Tú entiendes? Pero que yo he hecho, bueno, educar mi servicio, darle la Educarlo, confianza, Sí. darle una tarjeta ilimitada para que no me haga un lío. Mira, compra China, compra esto. Comprar un exprimidor. No, limitada para que no se me vaya. Mira, si todo el programa, tú sabes que te amo, doñita. Y le doy, sí, una tarjeta porque a veces no tengo efectivo. Sí. Y le digo, doña, mire, Sí, para que haga la compra cosa. Y le compré un extractor de fruta, una cosa, Para poder ayudarle para a ponérsela eso. fácil, porque está difícil tú imprimir 100 China. Doctor, y el asunto... y el asunto de lo que está pasando también, que Pero, sabemos... perdón, Ajá. pero para terminar la idea, pero no Ajá. es nada más saludable que un jugo natural. Totalmente. Donde muchas veces tú no necesitas agregarle azúcar. Ujú. Y para darle la formalidad y la decencia a lo que estamos hablando, Sí. debe de saber, padres, que esa cantidad de azúcar diaria, de un juguito diario, cuando la Organización Mundial de la Salud habla de 16 gramos aproximadamente, y tú le estás dando 28 gramos Ujú. a un niño, eso produce una glucotoxicidad a nivel renal. Sí. Y ese niño, desde los 4 años hasta los 20, viene en un estado inflamatorio. Ajá. Y por cualquier, quítame la paja, en buen dominicano, un virus o cualquier contacto, una reacción alérgica, cualquier Sí, cosa, sí. se puede activar, y ese estado inflamatorio ser concomitantemente con una causa aguda, hacer que el riñón se dañe. Ok. Porque es lo que pasa con los diabéticos, que ese estado, porque siempre hemos dicho aquí que el problema no es la diabetes, el problema es la diabetes no compensada, No controlada. la presión no controlada. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el paciente que tiene mucho azúcar en el cuerpo, que no se controla? O que está en un estado inflamatorio Ujú. todo el tiempo. Y eso Jessica lo maneja muy bien, los muchachos también. Pero una inflamación, va a llegar un momento que la célula muere. Exacto. Y lo mismo pasa a nivel del riñón, si lo traducimos, quizá con la idea falsa de que no es dañoso, que no produce daño porque no es diabético. Ujú. Pero el estado inflamatorio es constante. Sí. Y un muchacho de 20 años no sabe lo que tiene un cuerpo normal, porque de los 4 años es adicto al azúcar, que si el bolón, que si una La gaseosa, Coca-Cola. que si un jugo, Ujú. una cosa de loco. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Si usted tiene la condición de tener un servicio, edúcalo, páguele bien, para que le hagan la cosa bien hecha, y trate de consumir todo lo más natural posible. Doctor, también pasa otra situación, y que sabe que estamos teniendo una época donde hay mucha inclusión. Y en la inclusión está que el sobrepeso se está normalizando. No se está viendo como una enfermedad. Se ve como que hay que respetar ese cuerpo físico, hay que respetar a esa persona. Entonces, cuando tú le hablas de la alimentación... Un grupo de vagos que No, no pero quieren trabajar. es verdad. Cuando tú le hablas de la alimentación y que tiene que rebajar, tú me estás ofendiendo. Entonces, ¿cómo yo le explico a esa persona, cómo usted le está explicando ahora mismito, que ese sobrepeso le va a dañar los riñones? Es una batalla. Tú sabes que yo me río, Jessica, porque hay que tener un poco de humor también. No, pero es verdad. Entonces, hablemos de salud, pero con un chin de humor. Sí. Tú sabes que yo vi un meme, Ajá. y la gente no tiene oficio, Sí. de un gordo, no lo digo de forma despectiva, Sí. un gordo, sobrepeso, comiendo comida chatarra, y un tigre con un audífono corriendo. Ajá. Y dice, si al final nos vamos a morir los dos, ¿para qué yo voy a hacer ejercicio? Ay, Dios mío. Pero Entonces, no es lo mismo morirse de vejez. Eso le iba a decir, de que tomando ese meme y dando una respuesta, ¿qué pasa?
Primero, la obesidad con los riñones, que fue la pregunta directa que me hiciste. Sí. Si tu cuerpo, si tus riñones están en capacidad para trabajar con 200 libras y tú le pones 260, 280, ¿qué va a pasar con tus riñones? Van a cargarse más de trabajo, van a descansar menos y por ende va a colapsar en cualquier momento. Sí. También nosotros promovemos que el tema de un peso saludable es por la calidad de vida. Porque una persona obesa tiene más riesgo de un infarto, un derrame cerebral, como le llaman, de llegar a la diálisis, de un tromboembolismo, de sedentarismo, de Parkinson, incluso de tener el problema, trastorno psicoemocional, si se le pudiera llamarle el nombre, porque quizá hay 2 o 3 que le da lo mismo. Y para hacerle una resistencia al bullying, dice, no te meten esto, déjeme así, a mí hay que aceptarme, pero en el fondo se siente muy bien tú tener unas condiciones óptimas para tus actividades diarias. Totalmente. Se siente muy bien cuando tú vas y consigues una camisa sin mucha dificultad. Se siente muy bien cuando tú puedes ocupar un asiento público sin molestar a otro. Se siente muy bien, tú no estás con una muerte prematura por no cuidarse. Sí. ¿Sabe? Entonces el tema de la obesidad, yo pienso que el Estado debe de crear una política desde la niñez que se le enseñe la importancia de un peso saludable. Sí. Porque si nosotros vamos con estos muchachos que son buenísimos en su cámara y hacemos un trabajo sorpresa de qué rayos se vende en una cafetería escolar, no hay nada con un valor nutritivo, muy poca cosa. Incluso en la famosa tanda extendida, que la tenemos sobre todo a nivel de la escuela pública, si te fijas, ni fruta muchas veces llevan. Ciertamente. Entonces, es una política que tiene que venir desde el Estado, desde la niñez. Entonces, ya todo el que está corrompido no es difícil cambiar esa cultura, pero el que viene creciendo, entonces vamos a ver esos resultados en 20 años y todo el mundo va a seguir eso y quizás podemos tener una sociedad con un índice bajito de obesidad. Sí. Tenemos que promover más el ciclismo. Mira, yo tuve la oportunidad de ir a Ámsterdam y yo soy un muñeco, ustedes me están viendo, y yo era gordo allá, y sí, y yo nunca había caminado tanto y montado tanta bicicleta. Sí, Ámsterdam. Él quería mencionar que fue No, tú sabes que yo no me desmonto de un avión. Me vas a hacer tú hablar, Pero como estamos hablando de obesidad, en Ámsterdam, en los Países Bajos, no hay gordo. Sí. Porque hay más bicicletas y la gente camina más que vehículos. Aquí ahora mismo hay más vehículos que casas. Hay casas que tienen 4 vehículos. Entonces hay que crear una política de Estado. ¿Y por qué, señor presidente? Porque al final lo que trabajamos somos los que tenemos que cargar con la obesidad, con la carga económica de esos jóvenes que llegan a viejos que no se cuidan. Totalmente. ¿Tú entiendes? Porque una persona que trabaje, olvídate que esté en constante movimiento, pero lastimosamente, no quiero sonar desproporcionado ni fuera del lugar, la mayoría, la gente que más se enferma son los que menos aporte a los impuestos hacen. Cierto. Son los que menos aportan. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros que pagamos impuestos? Bueno, exige una política de Estado, de educación, y no un secreto. Colegio bien, tú vas y tú lo que ves es muchísimo disparate. Mira, en una homóloga tuya, Nuria, hizo un documental de un colorante rojo que está asociada con cáncer. Y nosotros vamos y todavía se están vendiendo esos doritos. Totalmente. Y todos esos productos. En estos días, la Roche, qué sé yo qué,
vaina de tratamiento de acné, tú estás clean, pero tú sabes lo que te hablo. Sí. Da cáncer, yo voy a cualquier farmacia y voy que te lo venden. Entonces, no solamente crear una política, que es lo que quiero decir, sino hacer que se cumpla. Sí. Bueno, doctor, lastimosamente debemos irnos a la pausa. Así que en breve volvemos con su programa Hablemos de Salud. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctor, entonces hemos estado hablando de que está bajando la incidencia de enfermedades renales. Y no, está subiendo. Bueno, bajando las edades. Exacto. Sí, Si sí. están bajando las edades, quiere decir que entonces en la consulta deberíamos ir más regularmente. O sea, hay estándares de edad, yo lo sé, Sí. pero esto tiene entonces que ir disminuyendo. Sí, ¿sabes? Si nosotros cogemos el protocolo de los americanos, a lo que le llaman ellos el famoso físico, Sí, yo entiendo que se debe de crear la cultura, no solamente con el tema de los riñones, sí. sino en sentido general, que el joven de 21 años por lo menos tenga su primera consulta. Y nos vamos a dar cuenta que muchos jóvenes quizás le evitamos en un futuro una carga al Estado y una mala calidad de vida a ese paciente, porque siempre lo hemos dicho, nadie que no esté sano se siente bien. Totalmente. Hasta para hacerle el amor se necesita salud. Para trabajar se necesitan salud. Yo estoy aquí de lo más relajado porque Está en gracias a salud. Dios me siento en salud y estoy en salud. Sí. Igual usted. Pero uno, imagínate, yo con un problema de salud, quizá yo puedo venir para cumplir porque hay muchas amistades, te ayudé, Pero no es lo mismo la energía pero del Estado. se me siente esa vibra. Totalmente. Entonces, recuerda, joven, señora, señor, para todo lo que usted vaya a hacer en la vida, necesita salud. Y siempre va a salir más barata la prevención que el tratamiento. Entonces lo que recomendamos es que si usted, en caso su papá es diabético, su mamá es diabética, hipertenso, tiene un hermano, un tío que murió de daño renal, debe inmediatamente ser visto por un nefrólogo o a su médico de cabecera. Digo, porque yo tengo muchos pacientes que yo soy su médico de cabecera. Sí, claro. Por lo menos recordarle o de lo contrario exigirle que le pongan prueba renal, porque es el tema que estamos hablando Totalmente, hoy. sí, claro, claro. Entonces, creo que de ahí es que se debería comenzar a captar los pacientes. Sí, No es un secreto, Jessica. Tú te encuentras con personas con 60 años que nunca han ido al médico. pero por supuesto. Y cuando llegan,
están avanzados en cáncer de próstata. En todo. Hay que hacer un cateterismo, hay que hacer todo, y lo grande es que llegan sin cuarto. Sí. Digo eso porque Sí, no es un es verdad, secreto, no es un secreto que aunque tú hay una buena política de salud, exacto, aunque pero hay esto, algunas personas que no le está llegando. Que no le está llegando. Sí, doctor, y también eso es también otra cosa. Estamos hablando, yo le pregunté ahorita de cuáles son los hábitos, pero yo quiero que usted le hable de una realidad, que es la parte del dolor o las molestias que puede sentir una persona cuando ya tienes afecciones del riñón, y sobre todo cómo son los tratamientos. ¿Usted sabe por qué? Porque siempre pensamos en el no me va a pasar y pensamos no me va a doler, pero el dolor sí nos da miedo. A la hora de que nos estamos enfrentando con esta realidad, entonces es como que abrimos los ojos. Yo quisiera que usted explique cuál es el proceso en el que ya sí al paciente le molesta, ya sí es una situación difícil y ya sí es un tratamiento difícil. Claro, fíjate, estamos en la salud renal. Uh-huh. Sabemos que el segundo jueves de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Riñón. El lema de este año fue: ¿tus riñones están bien? Te obligaban a hacerte la pregunta, o a hacer la pregunta ¿por qué? Porque los riñones, contrario a lo que mucha gente piensa, no hablan. Porque al inicio del programa hablábamos Sí. de que cuando aparecen los síntomas propios Uh-huh. del riñón, se ha perdido más del 90% de la función renal. Okay. Ahora bien, hay cambios que sí son subjetivos de que hay un daño renal, como cuál, una anemia no justificada, Sí. que tú te comienzas a levantar de noche a orinar con mucha frecuencia, Uh-huh. que tú comiences a ver sin ninguna necesidad un cambio en la concentración de orina, la sientas más diluida. Ajá. Y tú digas, bueno, pues yo no estoy bebiendo tanta agua para que mi orina esté tan clara. Sí. Y que muchas veces esos síntomas pasan desapercibidos. Ahora bien, hay condiciones donde el riñón sí duele. ¿Dónde? Cuando hay quiste uh-huh. o enfermedad multiquística, ajá. donde hay litiasis renal, que son las piedras que menciona mi amiga Jessica, sí. cuando hay un cáncer renal, ajá. o cuando hay una infección de vías urinarias complicada, y obviamente si se da un trauma, un accidente, un tiro. En esas condiciones sí el riñón duele, uh-huh. y regularmente cuando produce dolor hay que ponerle mucha atención. Es mejor tú ir al nefrólogo pensando que te duelen los riñones, ajá. y que no sean los riñones, a que te duelan los riñones y que sean los riñones, a que te duelen los riñones y que tú pienses que no sean los riñones y no vayas a un dolor muscular, ajá. y comience a automedicarte y después diga, no, pero tienen que ser los riñones que estoy, permíteme el término, sí, jodido. Sí, sí. Y cuando va, lastimosamente, están en muy malas condiciones, sí. y muchas veces no hay nada que hacer. Doctor, ¿y la automedicación daña los riñones? Pero claro, Jessica, no, es que lo tengo que es preguntar, una cosa de loco. Se la voy a preguntar cada vez que venga. Es que si tú no me haces esa pregunta, tú no educas. No, es que tengo que preguntársela cada vez que venga, porque volvemos al sistema donde voy a la farmacia, le pregunto al farmacéutico, ¿qué sería bueno para esto que estoy pasando? Y ni siquiera estamos chequeando en los efectos secundarios que tiene ese medicamento para mi cuerpo y sobre todo para los riñones. No hay un medicamento más nefrotóxico que los AINES. Uh-huh. ¿Y quiénes caen en los AINES? Meloxicam, sí. diclofenac, ketorolaco. Que son los que más se consumen actualmente. Claro. Porque sí, porque puedo y porque me lo merezco. Es una cosa de loco. Sí. Igual pasa con los antibióticos. Ajá. La gentamicina, la micacina y un sinnúmero de antibióticos que te dan, que muchas veces tú ni lo necesitas. Y son más nefrotóxicos, son más los daños que los beneficios, uh-huh. que te pudiera brindar. Y lo peor de todo, mi querida Jessica, es que muchas personas consumen medicamentos, se automedican y no conocen la función de sus riñones. Totalmente. No la conocen. Y como hablamos que el daño renal puede pasar desapercibido, tiene un daño renal, estadio 2, estadio 3, uh-huh. asintomático, se da unas alturas de cualquier medicamento y de un momento a otro, ¡pam!, algo no se siente bien,
muchas veces van a su médico de cabecera por otra cosa y en el banco de análisis vienen lastimosamente premiados y muchas veces el paciente perdió la oportunidad de recibir un buen tratamiento y tiene que ir a diálisis. Sí. Porque no es que el paciente que tenga daño renal no use ningún tipo de medicamento. Sí, mi rey, lo puede usar. Pero se necesita algo que hacemos los nefrólogos, que se llama ajuste de dosis renal de acuerdo a la tasa de filtración glomerular de cada individuo. Sí. Hay personas que su riñón le funciona un 60%, hay personas que le funciona un 30%, otro un 18%, y en base a la capacidad de su función de sus riñones, le ponemos los medicamentos. Para que tenga una idea, un paciente con una enfermedad avanzada de renal, posiblemente, para que tenga una idea, una levofloxacina, que también te la venden como si nada, Sí. que en una persona normal de 500 miligramos es cada 12 horas, y en una persona que esté en diálisis es cada 3 días, y una persona con una enfermedad avanzada posiblemente hay que ponérsela cada 48 horas. Entiendo. ¿Por qué? Porque nosotros le ponemos la dosis En base a cómo su cuerpo responda. Porque entre mejor la tasa de filtración, mejor depuración tú tienes. Sí. Y recuerda que todo lo que tú ingieras, bueno o malo, por tu boca, se eliminan por 2 vías: los riñones y las heces. Sí. Doctor, ¿cuáles actividades tendríamos para el mes de la salud renal? Yo pienso que tenemos que seguir trabajando la educación, totalmente. La concientización, crear en algún momento algún programa, no solamente de los riñones, sino de salud. Sí. Porque en la escuela y los colegios no se hablan de salud. No se habla de los riñones. Gobierno, contráteme, que estamos disponibles. Como este es un programa que lo ven los funcionarios, contrátame, que yo le voy a hacer un programa, de prevención. Totalmente. ¿Me entiendes? Sí. ¿Y cuál es la idea? Bueno, evitar enfermedades que son prevenibles. Porque existe un departamento que tú no conoces, pero que lo hay, que la gente cobra, que es el departamento de enfermedad renales crónicas no transmisibles, como hipertensión y demás. Y mira que el ministro él está en eso. A lo mejor está en los planes. Está en eso. Tú lo ves hablando, haciendo campaña de obesidad, jornada de orina y cosas, y eso ayuda. Pero lo que nosotros queremos como nefrólogos es que bajen esos números. Porque hablábamos de la prevalencia, 600 pacientes anual. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado debe de ir contemplando en los nuevos presupuestos el número de más máquinas y la idea de ir habilitando nuevos centros con unidades de diálisis. Porque según el crecimiento, va a llegar un momento que nosotros vamos a tener más pacientes que máquinas. Wow. Entonces, cuando tú tienes un programa que funcione, señor presidente, ¿qué yo trato de hacer? Bueno, de que ese paciente enlentecerle la enfermedad renal. Si un paciente que no tiene un cuidado va a llegar, por ejemplo, en diciembre, nosotros, desde un programa de prevención, quizá llevar ese paciente que entre en 3 años. ¿Y tú sabes cuánto le sale al Estado un paciente estándar? En 1.500.000 pesos. Hay una anual. reducción bastante grande en prevención. Entonces, cuando tú agarras y ese paciente lo lleva 3 años después, en un solo paciente tú le economizas 6 millones de pesos al pueblo. Totalmente. Imagínate que logremos frenar la enfermedad renal ya en lo que están avanzados, 500 pacientes. Entonces, cuando tú tienes pacientes que sean más productivos, que no tengan una diálisis, son mucho más productivos, porque pueden trabajar, pueden aportar y pueden hacer un sinnúmero de cosas productivas para el país y para ellos mismos. Bueno, doctor, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero aquí tiene las pantallas para dejar sus contactos, que usted es medio famoso, pero déla como quiera. Jessica se encargó de darme esa publicidad. Y está bien. Y yo sé que Abinader va a ver este programa. Bien, me pueden contactar al
340-1381, 829-340-1381, en todas las redes de R. Domingo Martínez. Y estoy en la clínica Rodríguez Santos. La morena hermosa que está en el máster, que me regale ese cintillo al final con esos datos. Bendiciones. Bueno, esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro se despide Jessica Álvarez. Thank you.